Listo, chicos. Ya les aparece la opción de grabando, ¿cierto? Sí. Bueno, acá a mí Sí, sí me profe. Sí, aparece. profe. Sí, Vale, profe. gracias. Les decía, ¿qué pasa acá con las diapositivas? Les decía que pues debemos tener en cuenta la relación del medio ambiente con el factor social y el factor económico, ¿sí? Donde pues haya una relación equitativa entre la sociedad y la economía, ¿cierto? Y pues haya un manejo viable de, el medio ambiente, ¿sí? Tanto para que se beneficie la sociedad de acuerdo a los servicios ecosistémicos de ese lugar y también para que se beneficie económicamente esto sin degradar el medio ambiente, ¿sí? Y por lo tanto, pues las variables económicas que necesiten ser utilizadas en ese ecosistema, en este caso acuático que vayamos a restaurar, pues deben ser tenidas muy en cuenta, deben comprenderse, debe tenerse bien en cuenta qué se debe hacer y cómo se debe hacer, ¿sí? Pero pues hay que tener en cuenta que este enfoque económico, por decirlo así, puede ocasionar ciertos problemas porque se puede pensar que puede beneficiar a la comunidad económicamente, pero puede que no la beneficie, puede que la beneficie económicamente, pero que altere la misma estructura del ecosistema. ¿Sí? Acá pues les traigo un ejemplo del cual en el caso de la acuicultura, hoy en día pues está como muy de moda y pues la gente está implementando muchos cultivos de acuicultura, es decir, que se cultivan o se generan ciertos lugares de crianza de ciertos animales para generar una producción masiva de peces, crustáceos, de animales de tipo o animales acuáticos que generen algún consumo o algún beneficio económico, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta esto, lo que sucede es que generalmente se traen especies exóticas. Para la ecología de la restauración, una especie exótica es una especie que no es nativa de este lugar, ¿cierto? Que no tiene nada que ver, no ha tenido como una historia evolutiva, una historia natural en el cual se haya originado o ella ha estado presente durante mucho tiempo en el lugar, ¿cierto? Son especies que se traen, ¿sí? Y al traerse estas especies pueden ocurrir seguramente liberaciones accidentales o no accidentales. Muchas veces el humano cuando termina de trabajar con estos tipos de acuicultura lo que hace es liberar animales al medio sin ninguna responsabilidad, ¿sí? Y pues sin saber qué características tienen estos animales que puedan generar daños al ecosistema, ¿sí? Entonces, como les decía, la acuicultura extensiva, pues se basa básicamente en la crianza de especies exóticas de gran, como su nombre lo dice, extensiva, de gran cantidad de individuos, ¿sí? Y pues esta gran cantidad de individuos lo que va a hacer es generar pues ciertas, en general, lo que se escogen son especies de tipo resistente, ¿sí? Que resistan, no sé, a intervalos grandes de temperatura, de salinidad, ¿sí? Pues cosa que el animal no, al implementar el cultivo no se muera rápido ni se pierda el dinero invertido al momento de implementar este tipo de, de trabajos, ¿sí? Entonces, el introducir especies resistentes a un ecosistema, pues va a generar que resistan a, o pues sí, como lo dice su palabra, que resistan o que puedan sobrevivir en gran parte de estos ecosistemas nuevos a los que están llegando estas especies, ¿sí? Y por lo general estas especies pueden ser muy competitivas, ¿sí? Muy voraces. Y pueden causar que se vean afectadas las mismas poblaciones de los demás animales nativos del lugar debido a la competitividad que pueden tener estos organismos, ¿sí? Y pues también en algunas ocasiones se ha probado que la acuicultura, ¿sí? En general no es muy rentable, ¿sí? Económicamente es poco rentable, lo que pues ocasiona que los beneficiarios, en este caso los pescadores, tengan que dedicarse a otras actividades pues para obtener ganancias económicas, ¿sí? Ya que ven que esta acuicultura muchas veces no les está dando ganancias económicas, pues tienen que dedicarse a otras actividades. Por lo tanto, tienen que o terminar con este proceso de acuicultura o descuidarlo de alguna manera y por lo cual va a generar
que ocurran este tipo de liberaciones accidentales o no accidentales, ¿sí? Entonces es importante antes de implementar un sistema de producción, digámoslo así, sostenible, hay que revisar ese factor económico, si es rentable, si no es rentable, a cómo se puede vender, ¿cierto? Necesitaría uno de la ayuda de un contador o de alguien que sepa de marketing o yo qué sé, que ayude a realizar un estudio económico antes de la implementación de un tipo de actividad económica que implique el manejo de especies exóticas. Por eso la clase pasada, cuando me reuní con cada uno de los grupos, algunos grupos me decían, acá hay una actividad económica, se producen pollos, o yo quiero hacer una huerta casera, me decían eso, yo les decía, sí, muy bien, porque de hecho tienen que tener en cuenta el factor económico, pero tengan en cuenta que no deben traer en lo posible, no traigan especies que no sean nativas de acá del Valle de Sibundoy. Sí, a la mayoría creo que les dije, no vayan a cultivar eucalipto porque eucalipto ni siquiera es de acá y absorbe, ustedes como ya saben, absorbe muchísima agua. Entonces, es muy importante que si se va a trabajar con especies exóticas se tenga un buen estudio económico, cosa que en algún futuro no se tenga que hacer una liberación accidental o una liberación por falta de recursos económicos, ¿sí? Y pues en este caso, como las personas tienen que dedicarse a otras actividades económicas, pues en general no van a poder tener cuidado de estas especies, no las van a cuidar como debería ser y pues por lo tanto se pueden convertir en plaga, ¿cierto? Estas liberaciones accidentales causa que estas especies que son resistentes a grandes intervalos de temperatura, salinidad, no sé, incidencia de rayos solares, ¿cierto? Profundidad, en este caso, pues sean altamente competitivas, generalmente pueden comer cualquier cosa y pues pueden convertirse en especies plaga o especies invasoras. ¿Quién me dice cómo se llama este pescadito? Que es muy conocido acá en Colombia por ser invasor. ¿Es león? El pez león. ¿Y qué ha causado el pez león? Pues yo tengo entendido, profe, que ese lo que ha hecho es, digamos, afectar a otras especies, o sea, se las come. Ujú. ¿Y qué más pasa con ese pescadito? Bueno, sí, efectivamente es el pez león, ¿sí? Ese pez fue atraído acá a Colombia con el fin de generar acuicultura y pues por lo llamativo sí, por decirlo así, de sus escamas, de sus colores, para generar cierto turismo también y pues para consumo humano, ¿sí? Pero resulta que este pez, como les digo, como dijo José, es demasiado voraz, consume lo que sea, desde el pececito más pequeñito hasta el pececito más grande, si es, ataca en manada, ¿sí? No, generalmente cuando son a peces grandes atacan en manada, atacan varios, ¿sí? Y entonces está destruyendo la cadena o la red trófica de estos ecosistemas coralinos. Y ya como hemos hablado, que se dañe la red o la cadena trófica causa que pues no haya una estabilidad del ecosistema, ¿sí? Además que este pescado pues no tiene enemigos naturales, ¿sí? Y al no tener enemigos naturales, pues no hay quien se lo coma, va a morir de viejo prácticamente. Y pues vean estas escamotas, no, sino estas espinotas, ¿sí? Tan grandotas. No hay quien se coma esto porque tiene estas estructuras de defensa. Tiene unas espinas muy gruesas, muy largas y no hay quien se adapte a comerse este pescado, ¿sí? Entonces, pues vean la importancia del por qué no traer especies exóticas a los ecosistemas en restauración o a los ecosistemas donde se planea realizar un como les digo yo, donde se planea hacer una restauración, ¿cierto? Entonces, eso en lo posible evitar y en algunos casos ustedes me mencionaban que en los lugares que van a trabajar hay especies invasoras, lo ideal es que erradiquen esas especies invasoras, pues para que no les afecte el proceso de restauración, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo. Al momento de trabajar con una especie invasora o en un lugar donde haya una especie invasora, pues realizar un proceso de erradicación. Bueno, eh,
Y pues de acuerdo a esto, es importante mencionarles que pues una herramienta de restauración, ¿sí? En el caso de ríos y lagos y los humedales, puede incluir actividades como el tipo de recolección de plantas, todas estas plantas que no son del lugar, plantas que pueden ser contaminantes o que indiquen que haya presencia de contaminantes, ¿cierto? Todas sus partes, la pesca de estos tipos de organismos que sean plaga o que sean invasores se pueden pescar, la caza, la acuicultura puede ser un proceso de restauración y de conservación, pero siempre y cuando o se maneje muy bien esa especie exótica o se manejen especies nativas del lugar, ¿sí? Muchas veces ni siquiera conocemos las especies del lugar y lo que hacemos es traer, como en, no sé, en Europa se come este pescado, entonces queremos comer lo que comen los europeos y no fomentamos el mismo producto colombiano, ¿sí? Entonces la idea en general o lo que yo recomiendo es no trabajar con especies exóticas, ¿sí? Trabajar con especies nativas hasta investigar las mismas propiedades nutricionales de cada una de las especies nativas o de la especie que se plantea utilizar, ¿sí? Y pues esta acuicultura debe estar diseñada en un contexto en el que se dé pues un desarrollo sustentable, ¿cierto? Y en el cual, como les digo, se evite el uso de especies exóticas, acá me faltó la palabra, ¿cierto? Y de esas especies exóticas que tengan alta competitividad ecológica, como el caso del pez león que ya les mencioné, ¿cierto? Y que puedan llegar a ser potencialmente invasoras. ¿Sí? En ese caso, evitar ese uso o si se va a utilizar una especie exótica, en ese caso tener condiciones muy estrictas, cosa que no sucedan ni liberaciones accidentales o cosa que cuando se termine el negocio, la producción de la acuicultura, estos animales sean o sacrificados o sean de alguna manera comercializados, cosa que no se puedan liberar en el ecosistema. ¿Sí? Y pues también en este caso el aprovechamiento económico se va a emplear como una herramienta de restauración. No es que el aprovechamiento económico implique que se va a degradar el ecosistema, que me enredé, que se saque todo el ecosistema, ¿sí? Se quite hasta, como les decía, la última planta, la última gota, ¿cierto? No va a implicar esto, sino que el mismo aprovechamiento económico ayude a la misma fomentación de la recuperación, de la restauración y hasta la misma conservación del ecosistema, ¿sí? Eh, y pues en este caso, en cuerpos de agua, muchas veces la remoción de materia orgánica, ¿cierto? En particular todas estas disposiciones vegetales casi que muertas, en descomposición que se encuentran en los cuerpos de agua, ¿sí? Va a permitir que el mismo cuerpo de agua se redirija, en ese caso hablando de cuerpos de agua móviles como los ríos y mares y océanos, ¿sí? Y pues esto tome tal vez hasta trayectorias deseables, ¿sí? Que yo no sé, que la nueva trayectoria del camino después de la liberación de toda esta materia orgánica pueda servir para no sé, para implementar ciertos sistemas de riego, ¿cierto? En el cual pues se puedan conservar ciertos atributos de la misma riqueza de especies del cuerpo de agua que se esté trabajando y de las mismas zonas terrestres en donde haya influencia de este cuerpo de agua. ¿Sí? Entonces acá en este caso el día que ojalá digamos, se pudiera recuperar este lugar, se debería eliminar esta liberación de agua contaminada, ¿cierto? Se debería eliminar pues toda esta basura, toda esa materia orgánica en descomposición que está en los lados y en el fondo del cuerpo de agua, y seguramente al quitarle todos estos obstáculos al río, ¿sí? Pues tomará una nueva dirección que hasta tal vez beneficie a la misma comunidad que se encuentra allí. Bueno, acá les traigo unos ejemplos, o pues un ejemplo muy bonito en el caso eh, de un manglar en Vietnam, ¿sí? En el cual pues siempre, o pues lo que se debe tener en cuenta más que todo, es que la estrategia de restauración puede tener el objetivo de la recuperación de servicios ecosistémicos, ¿sí? No solamente el de volver a restaurar el ecosistema y que se vea bonito y que se vea limpio, ¿sí? Sino que se recuperen estos servicios ecosistémicos de los cuales nos veíamos beneficiados. La producción de agua limpia, no sé, limpieza del aire, buen ciclaje de nutrientes, ¿sí? Y esto pues a la vez
que se creen ciertos sistemas productivos, ¿sí? En este caso, pues les traigo el ejemplo de este río, se llama río Mekong en Vietnam. Pues se trató de recuperar los manglares de las orillas de estos ríos, ¿sí? Y con el objetivo, pues, primero de recuperar el ecosistema, ¿sí? Recuperar el ecosistema, la estructura, y recuperar estos ecosistemas de tipo manglar va a generar que se genere la protección de la línea costera. ¿Quién me dice qué es la línea costera o qué entiende por línea costera? ¿Nadie? Profe, serían como los límites. Sí. ¿Los límites de qué? Pues, como decir, las orillas Ujú. de, de ese sitio, de ese río. Sí, exactamente, en la orilla. Bueno, seguramente en este río, pues al haber ecosistema de tipo manglar, también estará influenciado por cierto sector del océano, del mar, ¿cierto? Entonces, en ese caso, estamos hablando de una línea costera, es decir, que se va a conservar este límite, como decía José, y esta costa del continente, ¿sí? Es decir, que como hay un constante movimiento de agua por el mismo movimiento del río y el mismo movimiento del el oleaje, ¿cierto? Hay un constante movimiento de tierra, ¿sí? Y lo que va a hacer el manglar es proteger esa línea costera, ¿sí? Para que, digamos, no se erosione por el mismo movimiento del agua y no se vaya como viendo disminuida, ¿sí? El área continental, digámoslo así, de este sector del continente del país, de este país de Vietnam, ¿sí? O de la parte continental a la cual pertenece Vietnam, ¿sí? En ese caso, pues se va a permitir que se conserve la línea costera, así que no se vaya disminuyendo el territorio terrestre de este país y pues por lo tanto las comunidades aledañas a este río, ¿cierto? No se vean afectadas por la incidencia del mismo río y del mismo océano, ¿sí? En ese caso, eh, se va a mantener o se va a controlar, digámoslo así, pues el que se esté yendo tierra hacia los océanos y hacia los mares, ¿cierto? Y pues que se mantenga, digámoslo así, controladas ciertos procesos de inundación. Y esto pues va a beneficiar a las mismas poblaciones costeras de este lugar. Lo mismo sucederá acá en Colombia. Todos los manglares que eh, tenemos tanto manglares en la zona pacífica como en la región pacífica como en la región Caribe. Seguramente los lugares, las poblaciones que tengan más conservados los ecosistemas de tipo manglar, pues se verán menos afectados por inundaciones, ¿cierto? Que las poblaciones que ya no tengan conservados manglares. Yo no sé si ustedes cada rato ven en noticias que por allá en la costa, estos pueblitos cercanos a los mares, cada rato se inundan, que lluvia torrencial, que se desbordó el río y todo esto, ¿sí esto? Y ustedes ven las noticias y casi que ni un árbol se ve en estos pueblitos, ¿cierto? Entonces se ve que esa línea costera o esa línea limítrofe entre el río y el mar y el océano, no sé cómo decirlo, eh, no se ve limitada por este tipo de ecosistemas, ¿sí? Por lo tanto, ocurren todo este tipo de inundaciones. Y además en este proyecto se promovió el desarrollo de pesquería sostenible. Se sabe que asociados a los manglares se encuentran una gran comunidad de camarones y cangrejos, ¿sí? Y por lo tanto, en este caso, ustedes saben que los camarones pues son muy utilizados para todas estas comidas, sí, de comidas de mar, no sé cómo decirlas, comidas típicas de donde hay mar, donde hay océano, ¿cierto? Entonces, en este caso, se pudieron implementar granjas de tipo camaronícola, es decir, de producción de camarones y en un ecosistema totalmente natural. Lo que hacían los campesinos o los pobladores de estas regiones costeras era ir a los manglares, conseguir los camarones, ¿cierto? Seguramente habría gran cantidad de camarones porque están muy asociados a estos ecosistemas y pues aprovechaban para venderlos para todo este tipo de gastronomía marina, por decirlo así. Y pues en este caso ustedes saben que un camarón es un producto
que cuesta mucho, ¿cierto? Ustedes van a comprar una bolsita de camarones y la verdad yo no sé cuánto valga, pero pues es un producto un poco costoso. Entonces esto beneficia tanto a las poblaciones humanas de esta región, tanto para la misma protección de sus viviendas, de sus hogares, donde no se ve afectada los lugares por inundaciones y el proceso natural del mismo movimiento de agua, y además se están viendo beneficiadas económicamente porque pueden generar producción, bueno, cultivos de camarones y digamos una ganancia económica a partir de su venta, ¿sí? En este caso, este proyecto, lo que se hizo fue generar una protección entre el mar y la tierra firme, ¿sí? Es decir, se protege la tierra firme a partir de los manglares, ¿sí? Se protege que no pues, sea erosionada por el mismo movimiento del mar y además se protegen los ecosistemas del agua dentro de estos ecosistemas de manglar, ¿sí? Y pues acá en este caso se estableció una franja adyacente al mar, ¿sí? Es decir, una franja de este ecosistema que limitara tanto el mar como la zona costera o la zona terrestre, ¿cierto? Y se implementó una zona de amortiguamiento. ¿Quién me dice qué entiende por zona de amortiguamiento? ¿Qué sería una zona de amortiguamiento o qué es el amortiguamiento? Reducir los impactos. Sí, pero desarrollalo más un poquito en este contexto. Pues en ese caso el mangle es una planta que pues está en los manglares, ¿no? Y eso también ayuda a, a fuertes vientos y a olas que demasiado grandes y que pues evita la inundación. Ujú. Sería como una zona de reducción, ¿De reducción de qué? Sí, continúa. como de riesgo. No sé, Ujú. el amortiguamiento hace como reducir un riesgo o algo. Sí, señorita. Mitigar, ¿Mitigar qué? mitigar los posibles, digamos, inundaciones que se pueden presentar. Eh, También podría ser para mitigar, digamos, zonas urbanas que pueden estar eh, en posibles, digamos, consecuencias, ¿no? Zonas que viven a las orillas de los ríos. Ujú. Bueno, también, sí, bueno, y ustedes se van complementando. Pero, pues sí, tienen cierta razón, es una zona como de protección, de mitigación, de evitar ciertos peligros, ¿sí? Pero supongamos que, bueno, les voy a hacer aquí un circulito. Supongamos que este es un ecosistema en protección, ¿sí? Y ese ecosistema en protección debe estar rodeado por una zona de amortiguamiento que, como lo dijeron ustedes, esta va a ser la zona de amortiguamiento. En esa zona de amortiguamiento, ¿sí? Pueden haber ciertas actividades, pero no puede afectarse mucho esta zona porque esta es la zona que va a proteger ese ecosistema que se está restaurando, que se está protegiendo, ¿sí? En ese caso, lo importante es que esa zona de amortiguamiento va a fomentar que esta zona, este ecosistema que está en recuperación o en restauración, se mantenga quieta, se mantenga estable, se mantenga protegida y se pueda recuperar a través del tiempo con o sin la ayuda del hombre, ¿sí? Entonces, la zona de amortiguamiento puede estar influenciada por el hombre, ¿sí? Puede generarse cierta actividad, pero no en gran cantidad, si esta zona debe ser como una zona de protección, la cual pues va a proteger ese ecosistema que está en restauración y que nos va a beneficiar, ¿sí? Entonces, seguramente en este caso, en el río Vietnam, lo que se generó fue un ecosistema, o se estableció un lugar en el cual se pudiera conservar el ecosistema, se pudieran generar todos estos tipos de interacciones ecológicas, ¿sí? Se implementó seguramente otra zona, supongamos, estoy acá mintiendo, ¿no? Esta es la zona de protección, de restauración, y esta zona de acá y esta zona de acá va a ser la zona de amortiguamiento, ¿sí? Es decir, que esta zona no se va a tocar,
¿sí? Porque esta zona es la más importante, donde se van a procurar restaurar todo este tipo de interacciones ecológicas para que se conserve el mismo ecosistema, ¿sí? Estas zonas van a proteger este lugar, ¿cierto? Estas zonas pueden estar influenciadas por el hombre, seguramente acá es donde implementaron estas granjas camaronícolas, ¿sí? Pero no pueden ser sobreexplotadas. Sí debe haber una explotación del lugar, pero no puede ser sobreexplotado, pues obviamente para que el ecosistema no pierda su estructura, ¿sí? Por lo tanto, entonces es importante mencionarles que cuando ustedes vayan a establecer un proyecto de restauración, se debe establecer una zona de amortiguamiento. Es esa zona donde es la que se va a encargar de proteger ese lugar. Por eso yo les digo, consulten bibliografía y ayúdense con lo que yo les digo en clase. Entonces, en esos proyectos tan bonitos que ustedes me presentaron el martes, ¿sí? Seguramente ustedes podrán implementar una zona de amortiguamiento que les ayude a conservar o ayudar en este proceso de restauración. Por eso yo les decía, cuando ustedes me hablaban de sus trabajos, ¿hay alguna, chicos, nos queda un poquito menos de un minuto, entonces, porfa, salgamos y nos volvemos a conectar.